Dice, se coloca un objeto de 4 kilogramos en un plano inclinado de 37 grados, ¿ya? Dice, calcular el tiempo que tarda en recorrer 10 metros. Dice, sí, inciso A, no hay rozamiento, dice, ¿no? Entonces, una consideración. E inciso B, el coeficiente de fricción es 0,35, es decir, que hay rozamiento. A ver, en ese marco, nuestro dibujito sería más o menos algo para la solución de este problema así, ¿no? Ya, entonces este más o menos como el que es el horizonte. Aquí dice que es 37 grados y se coloca un objeto, digamos, como una especie de bloque, digamos acá, ahí, ¿no? Es colocar un objeto en un plano inclinado. Y este dice calcular el tiempo en que tarda en recorrer 10 metros, ¿no? A ver, colocaremos nuestros datitos. Los datos serán los siguientes, ¿no? Una masa de 4 kilogramos. Luego tenemos un ángulo beta de 37 grados, que ya lo hemos anotado en nuestro dibujito. Y luego dice, recorre 10 metros, dice. Entonces hay un X que ha demorado 10 metros, bueno, a la distancia. Y fíjense, cuando se ha colocado, entonces se supone que este objeto de punto de partida, partió de cero, ¿no es cierto? Y como me pide el tiempo, pues el tiempo será incógnita y seguramente al iniciar hay una velocidad inicial, velocidad de reposo, que tendría que valer cero necesariamente, porque si colocamos aquí el objeto, obviamente su velocidad inicial es cero, ¿no? Va a alcanzar una velocidad de este seguramente. Entonces, aquí está en la posición X sub 0, ¿no? Entonces, ha recorrido, objeto, recorre, ¿no? Una distancia. Entonces, digamos, estuviera acá, ¿no? Digamos, nos ha recorrido esa distancia y entonces aquí ha llegado a X, ¿no? Y esta distancia, en todo caso, valdría desde donde estamos 10 metros, ¿no? Más o menos. Bueno, en este tipo de expresiones siempre mejor graficarse el problema, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahora fíjense, obviamente que si este objeto va a empezar a resbalar, obviamente que va a tener una aceleración, ¿no? Va a haber una aceleración. Entonces aquí va a haber una aceleración, ¿no? Como vectorcito, digamos, es una aceleración que va a haber. Además, el objeto se va a mover de este lado a este lado, ¿no? Ahí va a haber un movimiento, ¿no? Y seguramente va a deslizarse y entonces va a recorrer en ese momento. Es importante en este tipo de problemas el bosquejo, como dijimos, el dibujo, los datos, y ahora lo que tenemos que identificar qué fuerzas intervienen acá, porque estamos en la parte de dinámica. Pero como se podrá observar en este problema que nos han planteado, no solo está interviniendo la parte dinámica, está también ocurriendo el problema de la parte de cinemática, del fenómeno físico. ¿Por qué? Porque está de por medio el cálculo de un tiempo, ¿no es cierto? Es de coser. Y para eso tenemos que acudir a las fórmulas de cinemática, ¿no? Ya. Entonces, en este cuerpo vamos a graficar las fuerzas que intervienen. Entonces, a ver, la primera fuerza que interviene, bueno, la fuerza que interviene al apoyarse, al colocar este cuerpo, obviamente es normal, por la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, aquí está normal. Y luego tenemos el peso de siempre vertical, o formando 90 grados, pero con el horizonte, ¿no? Y ahora aquí dice, en el inciso A no hay rozamiento, ¿no? En el inciso A, disolviendo si quieren, no hay rozamiento, ¿no? Para este primer caso, entonces, si nosotros dibujáramos acá, entonces no dibujamos una fuerza, ¿no? Como el movimiento está hacia este lado, no hay una fuerza que les resista a esto. No les resiste nadie, digamos, vale la expresión, ¿no?
Entonces, lo único que habrá que hacer es la descomposición de este vector, ¿no? La descomposición de este vector. Y fíjense cuánto tarda en recorrer 10 metros, ¿no? Si no hay rozamiento. No hay otro planteamiento, simplemente es este, ¿no? Entonces nosotros, incluso para nuestros cálculos, lo que podríamos hacer es dibujar su diagrama de cuerpo libre. No lo estoy haciendo por una situación de que tengo que hacerlo oblicuo, ¿no? Pero para que se objetivice en nuestra visión, digamos, ¿no? Ahora, dentro de esta dinámica, entonces, ahora dibujamos las fuerzas. Lo voy a hacer con un solo colorcito. Esas fuerzas son las siguientes, ¿no? Como se podrá ver acá es la norma. Esa es la normal, ¿no? Dibujo el peso, que sería este. Y luego lo que tenemos que hacer es la descomposición de ese peso, ¿no? Entonces, acá tengo la descomposición de este peso en el eje Y, ¿no? Y este sería mi eje X, por la descomposición. En el eje X sería esta, ¿no? Este sería mi peso X, digamos, ¿no? El peso, el vector peso en el eje X. El ángulo que interviene es de 30 grados, 37 grados, perdón. Ya hemos especificado, ¿no? Entonces, acá siempre se viene. Este ángulo de 37 grados siempre está formado por el peso y la normal. O sea que es la normal, ¿no? Y este es el peso. Entre los dos siempre forman este ángulo de 37 grados. Eso para efectos de recordar nuestra teoría en lo que hemos avanzado, ¿no? Fíjense que al colocar este cuerpo en este plano inclinado, este se ha empezado a mover, ¿no es cierto? Entonces el movimiento está hacia ese lado. Cuando el movimiento está hacia este lado, entonces las fuerzas que están a este lado son positivas y las del otro lado son negativas. Es como una regla, digamos. ¿Ya? ¿Para qué otorgamos eso? Para identificar signos. Este es el movimiento, ¿no? Bien, si dice que no hay rozamiento, entonces acá no consideramos una fuerza que detenga. En cambio, en el inciso B es lo que vamos a hacer. No lo contrario, pero vamos a adicionar eso, ¿no? Entonces solamente esto estaría. Entonces, a ver, cuando hay movimiento, según la ley de Newton, cuando los objetos van a estar en equilibrio o no se muevan, va a ser la primera ley de Newton, ¿no? Como hemos dicho ya. Segunda ley de Newton para el eje X. El peso X positivo sería igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Bueno, eso es en el eje X, la fórmula correcta, ¿ya? Ahora, en el eje Y, a ver, para completar y que puedan notar, ¿cómo sería en el eje Y? Es la normal menos el P sub Y, igual a masa por aceleración. Ya, mejor. Igual cero. Esta masa por aceleración no existe porque hemos dicho que este cuerpo no tiene aceleración en forma vertical. Aquí no hay aceleración. Pero está bueno lo que nos has recordado, porque como no hay aceleración, esta aceleración vale cero. ¿Ya? Porque si quieren llamarle, esta sería aceleración en el eje X y esta sería aceleración en el eje Y. La aceleración en el eje X hay, evidentemente, pero en el eje Y no hay. Entonces, como a este le considera cero, entonces esto debería de ser cero. Y como ya no hay otra aceleración más, entonces le llamamos en general solo aceleración. De todas maneras, gracias. Entonces, ahora lo que sí su compañero decía, ¿no? Vamos a trabajar seguramente en esto. No hay otra cosa más, fíjense. Entonces, es muy posible que esta aceleración ya lo tengamos, ¿no? A ver, en primer lugar, sacaremos el peso X y el peso Y, ¿ya? Además diremos, ¿no? Entonces el peso X es igual al peso, a este vector, ¿no? Como es su opuesto de este ángulo es el seno, por el seno de 37 grados. ¿Me van a ayudar ya? Entonces peso X es igual al peso. Pero bueno, acá el peso no hemos calculado. Acá lo vamos a ver. Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces peso es igual a masa, pero la masa es 4.
por 9,8. ¿No? ¿Cuánto es? Eso es igual a 39,2, ¿no? Minto, ¿no? Porque es un vector. Pues acá me voy, entonces esto será 39,2. Y eso por el seno de 37 grados. ¿Cuánto es? 23.59. 23,59, como es una fuerza en newton, ¿no? Bueno, fíjense en esta, digamos, así, ¿no? En 1, digamos. En 1, ahora, fíjense, tendríamos lo siguiente, ¿no? P sub X, dice, ¿no? Entonces tendríamos 23,59 es igual a masa, pero nuestra masa es 4. Y por la aceleración, ¿no? Entonces, y aquí tendríamos que la aceleración, entonces igual a 23,59 dividido 4. ¿Y esa aceleración cuánto será? 5,9. Listo. Entonces, esa es su aceleración, ¿no? Metros por segundo cuadrado. Pero obviamente, fíjense que en este tratamiento, lo que nosotros, hasta este incluso no lo hemos trabajado, porque aquí n es igual a P sub y, ¿no? Y seguramente hay que calcular P sub y ahí nos va a dar la normal, ¿no? Pero posiblemente este dato, que no es que lo estemos obviando, sino no nos sirve en este problema. De todas maneras, ya tenemos una aceleración. Ahora nos vamos a ir al inciso A. En el inciso A dice lo siguiente, ¿no? No hay, calcule el tiempo, dice aquí, ¿no? En que tarda si no hay rozamiento. Acá no hay rozamiento. Pero como ya has recorrido una distancia, tiene que ver con cinemática. Nos vamos a ubicar en eso, ¿no? Ahora, como ya tenemos una aceleración, este es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, podemos aquí solo subrayar lo que tenemos para el inciso A, ¿ya? Pues para el inciso A, lo que tenemos es la distancia de corrida, la distancia del reposo que partió, el tiempo y la velocidad. Y aquí se adiciona esta aceleración, ¿no? Todo lo que está subrayado es para el inciso A, ¿ya? Entonces, en el inciso A me dice el tiempo. Y además, en el inciso A, la formulita va a ser X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esa formulita para el MDUA, ¿no? Entonces, ahí, como se podrá observar, tenemos casi todos los datos, ¿no? Tenemos, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos que vale 10, este valdría 0, este valdría 0, tengo la aceleración, puedo calcular el tiempo, ¿no? Dice, porque el tiempo es interrogante. Hagamos un reemplazo. Entonces, a ver, este X para nosotros vale 10, este es 0, este es 0, ¿por qué? Porque parte del reposo no al colocar. Entonces tengo un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, perdón, 5,9, ¿no? 5,9 por tiempo al cuadrado. Entonces de ahí hacemos un despeje. Este pasa a multiplicar, hace 20, y este pasa a dividir. Sería eso, y como este cuadrado, entonces esto viene en raíz, ¿no? En raíz, ¿no? Entonces, ese tiempo, a ver, saquemos, es 1,92. Entonces, en este caso, 10 segundos, ¿no? El tiempo en que tarda, entonces sería 1,92 segundos, pero cuando no hay rozamiento, entonces, en esta parte, ese sería mi solución. Ahora, en el caso del inciso B, como ahí pregunta, dice, el coeficiente de fricción, ya en ese fenómeno, cuando has colocado el cuerpo, dice que es 0,35. Recuerdo que como este cuerpo va a deslizarse y hay un coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción se llama cinético o dinámico, si quieren. ¿Por qué? Porque va a haber movimiento. En el caso del inciso B, ahora nuestra grafiquita, bueno, las detenemos solamente para efectos de precisión, simplemente, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Pero interviene algo más. En esta que todavía se observa en la pizarra, fíjense, como este cuerpo ahora dice que tiene un coeficiente de fricción, entonces hay una fuerza que está interviniendo que no le va a dejar avanzar en ese sentido.
como el movimiento está hacia este lado, entonces hay una fuerza que no le deja. Y esa fuerza, acá la podemos dibujar, se llama fuerza de deslizamiento. ¿Ya? Incluso podemos decir más fuerza de deslizamiento cinético. Pero es un vector que ha aparecido ahí. Entonces, ese vector hay que dibujarlo también en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pues fíjense, como el movimiento está hacia este lado, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento es contrapuesta a eso. Entonces acá tendríamos que dibujar, ¿no? Esta sería la fuerza de rozamiento. Sería peso en X ¿Ya? menos fuerza de fricción. ¿Ya? Y Igual a masa por aceleración. muy bien. Y el segundo más completo, Sería peso en Y. eso, gracias. Está bien. Igual a 0, ¿no es cierto? Sí, Entonces, fíjense que de ahí vamos a sacar la relación del papelillo. Ya, ahí. Muy bien, está correcto esto. Ahora fíjense, aquí, a diferencia de lo que ha variado es la fuerza de deslizamiento, ¿no? El peso de X ya tenemos, ¿no? El peso de X ya hemos calculado. Bueno, no va a variar porque este sigue siendo 37 grados, ¿no? Y el peso obviamente no va a variar porque el peso que hemos sacado, que era 39,2, allá obviamente la masa no cambió, ¿no? Entonces, lo único que deberías de calcular es la fuerza de deslizamiento, ¿no? Entonces, si calculamos la fuerza de deslizamiento, eso para recordar, ¿no? La fuerza de deslizamiento cinético entonces va a ser el mu que nos han dado, bueno, acá no hemos anotado, ¿no? El mu, como dato, por si acaso, a ver, aquí lo anotaré, no, me olvidé hace un rato, era 0,35, ¿no? Este dato, ¿ya? Entonces, ese mu es de 0,35, es cinético, le pueden anotar incluso mu sub k, porque el k significa cinético. Entonces, ese cinético, mi sub k, que es el 35, va a ser por la normal. Pero la normal acá, fíjense, la normal es P sub Y, ¿no? Y esa normal P sub Y ya lo podemos calcular, que sería peso por, como es su adyacente, se llama coseno. Entonces, sería por el coseno de 37 grados. Y entonces, esta normal va a ser igual al peso. Pero nuestro peso era 39,2. Sería por el seno, perdón, por el coseno de 37 grados. 31,3. Ya. 31,3 newtons, obviamente, ¿no? Entonces, esta es la normal, ¿no? Ahora me voy a la fuerza de deslizamiento. Entonces, la fuerza de deslizamiento va a ser igual a mu sub k, que va de 0,35, por la normal, que valía 31,3. 10,9, gracias, 10,9 newtons, ¿no? Entonces, fíjense que ya tengo datos como para poder empezar allá. Entonces, acá arriba ya, esto le llamaremos 1. En 1, ahora fíjense, ¿qué tendríamos? P sub X, pero ese P sub X, si hemos calculado dónde está, acá está, ¿no? 23,59. 23,59 menos la fuerza de deslizamiento que vale 10,9. Y eso es igual, dice, a masa, pero nuestra masa es 4 kilogramos, ¿ya? Lo que más antes hemos usado. Eso por la aceleración. Obviamente nuestra aceleración será 23,59 menos 10,9 dividido 4, ¿no? Al despejar. 5.0. 5,0 y algo más ahí. 5, ya. Ahí está, ¿no? Nuestra aceleración. Pero esta aceleración que, bueno, con la anterior no varía mucho, parece. Bueno, hay una variación, ¿no? De casi de una décima. A mí me Entonces, sale 0.17, no sale 5. 5,17. No, 3.17 sale, Inge. Ya. Es cuestión nomás de este pequeño cálculo, ¿ya? A ver, revísenmelo si por ahí tal vez está mal. Ese sería. Bueno, ahora tenemos aceleración en el caso del inciso B. Ahora, la aceleración obviamente ha cambiado, ¿no? Pero es la misma fórmula al final, ¿no? Entonces, de esa fórmula, X va a ser igual. En esta fórmula, ¿dónde está mi fórmula? Acá, ¿no?
Este valía 0, 0, entonces x es igual a 1 medio por aceleración tiempo al cuadrado. Pues esto es 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. El x0 y el b sub 0 que están acá, ya los he vuelto a hacer, ¿no? Solamente aquella fórmula aquí. Entonces, este x me decía 10 metros, decía, ¿no? El x vale 10. Entonces era 10 es igual a 1 medio de la aceleración, que es 3,17 por tiempo al cuadrado. Y el t cuadrado, entonces pasa como raíz. Y entonces el tiempo, ¿cuánto sale? Es ya 2,51 segundos, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta en el caso del inciso B. A ver, continuando con el temario, entonces, en esto de la parte de dinámica y estática, todo lo que estamos hasta el momento, todo se mueve, ¿no? Entonces, la parte de que corresponde al capítulo de estática, entonces los fenómenos van a estar en equilibrio. Pero con esto que les quiero decir, que todo lo que se está trabajando también va a entrar en el tema de estática, obviamente, ¿no? Es decir, estática simplemente vamos a hacer, darle la importancia y relevancia que corresponde a la primera ley de Newton. Obviamente, junto con la tercera ley de Newton, y en algún caso cuando los problemas sean de carácter combinado hasta la primera ley de Newton, ¿no? Hasta la segunda ley de Newton. Entonces, a ver, vamos a estudiar algunos conceptos que nos van a permitir ya manejar otro tipo de máquinas, ¿ya? Fíjense, aquí tengo las máquinas de Atwood, ¿no? Claro, este es un físico que ha estudiado ese fenómeno en ese marco, y entonces nosotros plasmamos este tipo de máquinas en algunas definiciones. Fíjense, ¿qué es una máquina de Atwood? Dice, son mecanismos, máquinas, ¿no? Que permiten cambiar la dirección y sentido de una fuerza. Entonces, eso es lo que es una máquina de Atwood. Lo que hace es cambiar el sentido de la fuerza que se emplea. Aquí, fíjense, dibujado un mecanismo donde digamos, es la parte superior y está soldado, digamos, aquí, algo fijo, ¿ya? Y este es un disco a la cual le llamamos polea, ¿ya? Este se llama polea. ¿En qué consiste una polea? Es un disco y en su parte, en su borde, tiene acanalado, de modo que en esa abertura podemos incrustar una cuerda, ¿ya? Entonces, esta es una parte acanalada, esto es acanalado, ¿no? Esto un poco para que se entienda bien, ¿ya? Y obviamente esta es una cuerda, ¿ya? Entonces, este obviamente es el eje que está soldado, digamos, a esta parte superior, y esto es movible, se mueve. En los extremos pueden ir algunos pesos, ¿no? Como en este caso, digamos, ¿no? Este se puede representar un peso 1 y este es un peso 2. Obviamente, fíjense que esta máquina de Atwood, ahora llamada así, si nosotros ejercitamos, por decir, este fuera más pesado, digamos, por decir, entonces nuestro movimiento vendría así, ¿no? El movimiento sería hacia abajo. Si en el caso de que este fuera más pesado, digamos, bueno, aquí el dibujo no ayuda mucho, digamos así, ¿no? Algo más pesado, digamos, ¿no? Que este, ¿no? Entonces, de modo que esta pesa, digamos, qué sé yo, le jala ¿no? El movimiento. Nosotros en este tipo de máquinas vamos a ver a cuál lado va el movimiento, ¿ya? Así como hemos hecho con planos horizontales e inclinados, hemos visto a cuál lado se mueve. En este caso, se mueve, digamos, hacia un sector, ¿no? En este caso. Ahora, fíjense qué otra característica más tiene. Que la dirección de esta fuerza, porque va a haber un peso que le va a jalar a puede cambiar dependiendo del peso de ¿no? Ahora fíjense que también aquí lo que habría que analizar, que si cae, entonces va a tener una aceleración, ¿no? Entonces aquí también lo que podríamos pensar que puede tener una aceleración le podemos llamar aceleración 2, y puede tener una aceleración 1, ¿no? Pero observen que dentro de esta dinámica, dentro de esta máquina,
las aceleraciones van a ser las mismas porque es la misma cuerda, ¿no? ¿Qué más se considera en esta máquina de ADUL? Idealmente, se considera lo siguiente. Fíjense, la cuerda y la polea, que sería todo ese disco, las consideramos que no tienen peso. Además que entre la cuerda y la polea, entre la parte acanalada, no hay rozamiento, ¿ya? Entonces aquí escribiremos eso. La polea, coma, la cuerda, claro, en este caso independientemente de estos pesos, ¿no? Son despreciables, por decir, ¿no? Se deprecian, ¿ya? Despreciables. Bueno, tal vez está mal dicha la palabra. No se las considera, en otras palabras, ¿ya? Y también aquí vamos a colocar que no hay rozamiento. ¿Entre quiénes no hay rozamiento? Entre la cuerda y la polea, ¿ya? No hay rozamiento, idealmente. Ahora, obviamente, dentro de la problemática que vamos a hacer en la parte física, obviamente, va a haber en algún momento, vamos a considerar el peso de esta. Pero siempre y cuando esta polea, en este caso, esta polea, por si acaso aquí, colocaremos entre paréntesis, esta polea es fija, ¿no? Porque está soldado, digamos, ahí, ¿no? Vamos a ver posteriormente, por ejemplo, en polipastos, que vamos a mencionar en en este momento, van a haber poleas que se van a mover, ¿no? Que son las roldanas que conocemos, ¿no? Que se van a mover, que van a jalar cables, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, entonces ya conocemos lo que son las máquinas de ADUL. Ahora, para el análisis de los fenómenos físicos, quería hacerlo yo aparte, pero voy a aprovechar este dibujo y lo que hemos hecho hasta el momento para analizar un caso. Y aquí voy a aprovechar de analizar un caso con estas poleas, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro caso, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo colocaremos casos, ¿ya? Este va a ser el número 1. Luego, después de polipatia, para eso vamos a analizar unos 3 o 4 casos más. Entonces, observen, fíjense, esta es una polea fija, y fíjense, es lo mismo que esto, ¿no? Aquí tengo una masa 1, y aquí tengo una masa 2, ¿no? Entonces, ahora, en este tipo de figuras o de máquinas o fenómenos, lo que tienen que considerar ustedes es, por intuición, de acuerdo a los datos que te dé el problema, quién es más pesado, si vale la expresión, entre comillas, quién es más pesado. Eso es intuitivo. Entonces, ustedes tienen que darse una posibilidad de que hay un movimiento. Yo voy a pensar que el movimiento es en el sentido. Si en el tratamiento de este problema, pensando en el movimiento en este lado, me ocurre que un dato me va a parecer con negativo, por decir, entonces yo tengo que pensar que mi trabajo que es realizado no es el correcto o no es el ideal. Entonces tengo que cambiar la dirección del movimiento de la máquina. Entonces el movimiento, diré, está a este lado, pero siempre y cuando convenga al planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, aquí está bien claro, polea fija, una cuerda que está bordeando, tengo una masa 1 y tengo una masa 2. Entonces, nuevamente, hacemos nuestro análisis en el sentido de que vamos a ver cuáles son sus ecuaciones, cuál es el comportamiento físico. Fíjense, aquí de manera natural este tiene un peso, ¿no? Este tiene un peso, ¿no? Entonces este va a ser el peso 1, que es masa 1 por gravedad, M1G, ¿no? Este es lo propio, ¿no? Siempre apunta el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, decimos, y además hemos dicho que es una fuerza, ¿no? Entonces este es el peso 2 de esta masa 2, que sería M2 por G, ¿ya? Entonces, si observamos bien esta máquina de ADUL, solamente hace movimientos de carácter vertical. No hace movimientos de carácter horizontal, salvo
que la máquina tendría que ser algo especial, ¿no? Que tendríamos que adentrarnos dentro de este tema, aún más, para poder analizar si estas poleas se pueden mover, ¿no? Obviamente ustedes se darán cuenta que dentro de los ejemplos y las máquinas que existen hay poleas que se mueven, ¿no? Y esas poleas tendrán una cierta velocidad, una aceleración, pero en términos verticales, pero en términos horizontales. Pero en este caso solamente estamos haciendo el análisis de un carácter horizontal, ¿ya? Ya, entonces hasta ahí tenemos, fíjense eso. Ahora recordemos lo que también hemos estudiado. En esta parte también de física se dice lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos obtener aquí una fuerza, porque aquí ya tenemos fuerzas, ¿no? Entonces hacemos un corte imaginario de cuerda. Entonces lo que vamos a obtener es una tensión que a medida que cortemos esto, el peso va a jalar, ¿no? De manera natural. Y entonces aquí va a aparecer una fuerza. Y a esa fuerza la conocemos como fuerza de tensión del cable, ¿no? De la cuerda. Y como esta cuerda es la misma que aquí, entonces este T es lo propio aquí. Entonces la tensión T también se encuentra ahí. Y en todo caso, ahora, ¿dónde está la dirección de esta fuerza? Nuevamente, si se hace un corte imaginario, entonces nuestra fuerza nos va a tirar siempre hacia arriba, ¿no? Va a jalar hacia arriba, si vale la expresión, ¿no? Va a jalar hacia arriba, entonces esa fuerza se va a dibujar así, ¿no? Entonces, aquí también una cosa hay que observar, que si esto se mueve así, entonces este pezón, dependiendo de qué tan pesado es, puede caer al piso. Es decir, que va primero a registrar una distancia de caída, pero lo más importante, va a registrar una aceleración. Porque la distancia de caída ya se estaría metiendo con cinemática. Pero la aceleración se está metiendo con el análisis de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hecho un análisis ya. No hay movimiento, en otras palabras, en el eje vertical. Entonces, si hacemos un análisis de sus ecuaciones, sería así. Fíjense, ¿qué serían nuestros datos? Eso no nos olvidaremos. Nuestros datos posiblemente nos van a dar la masa 1, la masa 2, o también nos pueden dar el peso de la masa 1 o el peso de la masa 2, o nos pueden dar las proporciones unas respecto de la otra, ¿no? También, digamos, en problemas de esta naturaleza nos van a decir que no hay rozamiento. No hay rozamiento y que esto no tiene un peso y que la cuerda también no tiene un peso, ¿no? Son despreciables, dice, sus magnitudes, ¿ya? Una vez que tenemos, entonces vamos a analizar en ambos casos las leyes de Newton, ¿no? Como hay movimiento, entonces actúa la segunda ley de Newton. Nos vamos a este. Ahora, algunos autores lo hacen de manera seccionada. Entonces, ellos seccionan y dicen, voy a analizar esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer un análisis, bueno, más directo, ¿no? Bueno, hasta ahí, a ver, lo podemos dibujar. Así lo podemos dibujar, fíjense. Y así ya, para que se vea bien. Ahí tiene esa partecita. ¿A cuál lado está el movimiento? Está hacia abajo. Es decir, tiene valor positivo, ¿no? Bueno, hagamos en este lado, en orden, ¿no? Hagámosle para la masa 1, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver, alcanza, creo que esto no es muy grande. La masa 1, aquí va a estar, y aquí vamos a hacer para la masa 2. ¿Ya? Para la masa 1, fíjense, el movimiento está jalando así, entonces este es positivo, porque al lado donde se mueve es positivo. Entonces, este es positivo, entonces este es negativo. Entonces vamos a decir, como fíjense que hay movimiento, vamos a decir masa 1 por aceleración 1. Ahora fíjense, temporalmente le vamos a colocar aceleración 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? No hay movimiento horizontal, no lo analizamos y nos vamos a digamos el que estaba trabajando hace un ratito, ¿no? Este está en movimiento, entonces va a ser para la masa 2, P sub 2 menos tensión, porque este es positivo y el otro es negativo obviamente, entonces va a ser masa 2 por aceleración 2. Pero fíjense que en esta máquina
Si este cae con una aceleración, este va a seguir con la misma aceleración porque son la misma cuerda, es decir, hay que trabajar con una sola aceleración, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Fíjense, bueno, aquí podemos hallar la aceleración y podemos hallar la tensión, digamos. Entonces, yo aquí lo que hago es lo sumo. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense, este con este se anula, P sub 2 menos P sub 1, lo sumo, entonces voy a tener M1 más M2 por A, y de aquí puedo despejar A igual a P sub 2 menos P sub 1 dividido M1 más M2, ¿no? Ahora, pero más aún, fíjense, puedo reemplazar P sub 2. P sub 2 es M2G y P sub 1 es M1G. Este es M2G. Esto es M1G. Y esto es M1 más M2. Obviamente puedo despejar, factorizar, perdón, G, M2 menos M1. Y esto va a ser sobre M1 más M2. Ahora fíjense, cuando hemos dicho que el movimiento está hacia este lado, hay que considerar la siguiente situación. Fíjense, aquí lo vamos a terminar esta partecita. En este factor que está aquí, M2, M1, ¿cuándo se va a volver negativo? Fíjense, ¿cuándo se va a hacer negativo esta partecita, el paréntesis? Si este fuera más pequeño que este, entonces este va a ser más pequeño, entonces la diferencia va a ser negativa. Es decir, la aceleración me va a dar negativa. Para este caso, entonces lo que habría que colocar aquí, si valdría, fíjense, bueno, aquí diríamos, ¿no? M2 menos M1 debería de ser positivo, ¿no? Para que me dé una aceleración. Entonces, o si no, si le colocan mayor o igual, entonces la masa 2 va a ser igual a la masa 1, ¿no? Entonces, de aquí despejamos, bueno, vamos a considerar solamente mayor. La masa 2, si hago un despeje, entonces va a ser mayor que 1. Simplemente del análisis para que la aceleración positiva, ¿no? Diríamos así, la aceleración va a ser positiva. Porque si este es más grande que este, entonces va a ser una aceleración positiva, va a salir, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí podríamos colocar, en este caso, ¿no?, que el M2 es mayor que el M1 por el movimiento. Pero si la situación nos hubiesen dado datos y esto hubiese salido negativo, tenemos que cambiar el orden de la flecha, ¿no? Porque la masa 1 va a ser más grande que la masa 2, ¿ya? Eso es en el caso de las máquinas de agua. A ver, veamos este otro caso. ¿Ya? Este del caso 1, por si acaso, vamos a continuar con unos 4 o 5 casos más posterior a este, ¿ya? A ver, repasaremos este concepto. Dice polipastos o aparejos. ¿Qué son polipastos? Dice, son mecanismos con poleas móviles. Aquella polea que hemos definido, hemos dicho que estaba soldado y que solamente ese disco se movía, ¿no? Es un disco móvil que gira. En cambio, aquí las poleas van a estar colgadas, ¿no? Son poleas móviles. Esta polea, por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, está fijo. Fijo está aquí, ¿ya? Entonces, ahora aquí vamos a ejercer una fuerza, ¿ya? Bueno, bueno, así nomás le colocaremos, luego vamos a hacer ese análisis. Podemos aplicar una fuerza, no la vamos a considerar momentáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esta es una cuerda que está pasando por esta polea, pero que se puede mover de arriba hacia abajo, ¿no? Porque tiene un eje, ¿no? Este es un eje. Entonces, si nosotros hacemos el corte imaginario, entonces aquí hay una tensión, ¿no? Esa tensión le hemos llamado tensión T, ¿no? Esta misma tensión, si aquí hacen un corte, independientemente de la fuerza, aquí hay una tensión que también se llama tensión T, ¿ya? Ahora, imaginémonos momentáneamente, fíjense, dos cosas. Primero, que esa polea tiene un peso, ¿no? Y obviamente al tener un peso, va a sostener el cable, si vale la expresión.
Pero hemos dicho que esas poleas idealmente no van a tener peso, son despreciables, hemos dicho, ¿no? Pero temporalmente imaginémonos lo siguiente, fíjense, bueno, no es una cuerda, ya digamos, más o menos como que está colgando algo, bueno, a ver, ¿cómo les digo? A ver, así vamos a hacer. Ya, aquí hay una tensión que está jalada, si vale la expresión, por algo que le está pesando, no la polea, ¿ya? No la polea. La polea hemos dicho que es despreciable, pero algo le está sosteniendo para que esto se mantenga fijo. Entonces debe haber aquí seguramente algo que le está sosteniendo, ¿no? Un peso que está jalando, digamos, pero no lo vamos a considerar todavía. Entonces aquí dice, estos mecanismos son mecanismos, dice, los polipastos, con poleas móviles, y estas máquinas son multiplicadores de fuerza. ¿Qué quiere decir multiplicadores de fuerza? Entonces vas a hacer crecer la fuerza, multiplica tu fuerza, eso quiere decir, ¿no? Entonces, si así es la situación, esta temporalmente vamos a decir, esta es la masa de la polea, ya es su masa. La cuerda no tiene masa, por decir. Pero fíjense qué es lo que va a ocurrir. En este pequeño mecanismo se voy a seccionar ya hasta esta parte, sin considerar, digamos, quién le está jalando. En esa parte, si yo aplico la segunda ley de Newton, diré, ahora si ustedes jalan, fíjense, jalan con una fuerza, no les estoy diciendo que suelten, sino jalan. Entonces, ¿a dónde se va a ir el movimiento? Es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, el movimiento va a estar ahí, ¿no? Estamos asumiendo que el movimiento va a subir esta polea. Jalamos, entonces estamos diciendo que estos dos serían, en el tratamiento de las leyes de Newton, son positivos, porque el movimiento está allá. Entonces diremos, T más T, que están arriba, menos la tensión 1 que está jalada por algún peso, ¿no? Eso va a ser igual a la masa de la polea momentáneamente, ¿ya? Y vamos a decir por una aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton solamente en ese sentido, pero aquí dentro de este carácter hemos dicho que la masa de la polea va a ser ideal, no tiene. Entonces, es decir, luego diremos así, ¿no? Tendríamos que colocar toda una leyenda, ¿no? Pero vamos a decir, la masa de la polea es 0, no tiene masa. Eso quiere decir entonces que, voy a escribir esto simplificado ahora. T más T, eso es 2T. Y esto es, 2T menos T1. Y como este vale 0, entonces esto va a ser 0, ¿no? Ahora, observen, fíjense, si yo despejo T, digamos esta, ¿no? Si yo despejo T, va a ser T igual, 2T igual a T sub 1, 2T va a ser igual a 1/2 de T1. Bueno, aquí hemos encontrado una relación, ¿no? Dice que la tensión T es la mitad de la tensión 1, claro. Dice que es la mitad. Imagínense, fíjense, ¿por qué es multiplicador de fuerza? Si esta esfera o este bulto, digamos, pesaría, esto es ideal por si acaso, ¿ya? Fuera, no sé, un quintal, digamos. La pregunta es, esto va a producir una tensión, ¿no? Pero no vamos a pensar en ese sentido, ¿ya? Tiene un peso de 100 kilogramos, digamos. ¿Con cuánto deberemos de alzar esta tensión o esta fuerza que va a ir inmersa a eso? ¿Cuánto debería de valer? Es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes quieren alzar esto y T es 1/2 de T1, entonces, ¿cuánto es la mitad de T1, digamos, ¿no? Entonces, eso es 50 kilogramos. Es decir, con la mitad de su peso vas a poder alzar este bulto y no te va a ser más difícil, porque si lo alzas solito pesa 100 y tendrías que alcanzar los 100 kilogramos.
Pero como vas a utilizar este polipasto con esta polea móvil, entonces lo vas a poder alzar con la mitad de tu fuerza. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que son multiplicadores de fuerza. ¿Ya? Veamos este otro caso. Fíjense, aquí se va a ver con mayor claridad. Son cuerdas, ¿no? Y de nuevo, nos vamos a imaginar que hay alguien aquí que está jalando, digamos. ¿Ya? Entonces, ese alguien que está jalando, digamos, es el peso de alguien, ¿no? Entonces aquí, digamos, hay una fuerza que está ejerciendo una cierta tensión, ¿ya? Entonces, fíjense, hacemos un corte, entonces vamos a pensar nuevamente que jalamos con una fuerza, ¿ya? Que jalamos, idealmente. Al jalar este rodillo o esta polea va a subir. Y como está aquí atado, porque está amarrado, ¿sí vale? Porque es una cuerda, este va a subir y todo esto va a subir. Entonces nuestro movimiento está yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros queremos alzar, digamos, algo que está aquí colgado. ¿Por qué son multiplicadores de fuerza? Son mecanismos con poleas móviles, ¿no? Son multiplicadores de fuerza. Hacemos el corte. Bueno, ahora le vamos a llamar a esto. A ver, le vamos a llamar a esta tensión. Bueno, aquí va a jalarse una fuerza que se llama T1, le vamos a llamar. Como esta cuerda gira por aquí, entonces aquí también se le llama T1. ¿Pero a quién? Hay que hacer un corte imaginario y entonces se produce una fuerza que es un vector, que es T1, ¿no? Aquí le vamos a decir que esta cuerda es una tensión T. Esa tensión T viene aquí, pues otra vuelta, ¿no? Hacemos el corte y entonces este es el vector que se ha producido, ¿no? Hacemos un corte y aquí tenemos una fuerza, que es la tensión, que es la misma. Pero aquí hay un peso que está jalando, entonces aquí se va a generar una tensión 2, digamos. ¿Ya? Se va a generar una tensión. En los ejemplos se va a ver mejor. Tenemos todo este análisis y el movimiento se va hacia arriba. Y vamos a hacer ahora seccionalmente el análisis en esta partecita, digamos. Y entonces en esa partecita lo que hallamos es lo siguiente. Lo que se mueve hacia arriba, entonces va a ser 2T, T más T. ¿Dónde está? Bueno, acá va a haber una tensión, ¿no? Como esto es una cuerda, cuando hagas el corte, va a jalar. Y cuando le hagas corte para este va a jalar hacia arriba. Hay una acción y reacción, ¿no? Entonces 2T va a ser menos T1. Va a ser igual a masa por aceleración. Pero como este es despreciable, entonces esto va a ser 0. Entonces de aquí tenemos que 2T. Bueno, aquí, hasta aquí, a ver, llegaremos. T1. ¿Ya? Listo, ahora nos vamos a la siguiente, a la otra sección, que sería esta, fíjense. Esa parte sería, ¿no? Entonces analizamos y resulta lo siguiente, ¿no? Ahora en la parte verde, como el movimiento se hace arriba, entonces 2 veces T1 menos T2, entonces es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos considerando esta masa despreciable. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, entonces de aquí resulta que 2T1 es igual a T2 y T1 resulta ser 1/2 de T2. Estamos repitiendo algo parecido a aquello. Y esto, digamos, es nuestra ecuación. Bueno, de aquí podemos despejar T, 1/2 de T1. Esta es nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. Entonces vamos a decir, a ver, 2 en 1, ¿ya? 2 en 1. Entonces, ¿qué pasa? Que este T va a ser igual 1/2 de T1, pero T1 es 1/2 de T2, ¿no? Entonces, T finalmente resulta, haciendo operaciones matemáticas, 1/4 de T2, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Fíjense, hemos hallado esta relación, ¿no? Igual que hace rato, hemos hallado una relación. Si nosotros, de la misma manera, digamos que allá,
queremos hallar, digamos, aquí un peso de algo, ¿no? Y esto idealmente, digamos, averiguar, lo mismo 100 kilogramos, digamos. Luego, claro, hay que hacer con sus unidades correspondientes y hay que trabajar con el peso, ¿no? Aquí, digamos, nos vamos a imaginar que queremos alzar un quintal, ¿no? Entonces, esto pesa 100 kilogramos. ¿Con cuánto deberemos de alzar? Dices, ¿no? Entonces, el T dice que es 1/4 de T2. Digamos, este es T2. ¿Con cuánto podemos alzar? Con 25 kilogramos, porque dice con la cuarta parte. Es decir, que con esta pequeña polea alzas con 50, pero aquí alzas con 25. Es decir, esta máquina sería mejor, ¿no? Por eso es que estos mecanismos, que se llaman polipastos, se llaman multiplicadores de fuerza, porque nos ayudan a alzar pesos considerables.